Muchos piensan que la iglesia pentecostal ha nacido en el día de Pentecostés, en el día donde se derramó el Espíritu Santo con los apóstoles, pero eso es totalmente falso, porque la iglesia pentecostal nace en el año 1901, de la mano de Charles Parham y de William Seymour. Estas personas empezaron a introducir herejías con lenguas nuevas, empezaron a introducir herejías que tenían que ver con profecías, sueños y visiones y todo lo que tiene que ver con el sensacionalismo. Por eso explota este movimiento religioso que se expande por el mundo. En el año 1914 nacen los pentecostales unicitarios, que son los Solo Jesús. Pero lo que vemos es que son todo totalmente prácticas antibíblicas. Entonces, bueno, llegando ya en el año 1900, como habías dicho vos, en la calle Azusa, en Chicago, en Los Ángeles, aparece una mujer, Agnes Osman, siempre me olvido el nombre, y esta mujer comienza a hablar en lenguas de la nada. Después de tanto tiempo donde nadie hablaba en lengua, esta mujer, obviamente, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, y los 2 primeros versículos, no van a leer más porque por ahí les agarra una ACV. Entonces, cuando empiezan a hablar en lenguas, empezó este movimiento. Entonces en simples palabras, empezaron a expandir, se hizo un movimiento. ¿En qué se basa el pentecostalismo clásico? Ya está atentando contra el primer principio. No es sola escritura. No me interesa la escritura. Acá lo que interesan son las emociones. Acá lo que interesan son el poder que empieza a tener el hombre. Entonces, con esto empieza este movimiento pentecostal. ¿Qué es lo que empezaron a introducir los pentecostales clásicos? Obviamente que empieza a abrirse la puerta a Satanás. Y primero, por ejemplo, toman el Salmo 149, el Salmo 150, adoremos con panderos y danzas. Entonces llevan los panderos a la iglesia y empiezan a danzar, ya un poquito alocado. Para la época, bueno, ¿qué es lo que pasa? Este movimiento pentecostal, había euforia, gritos, lenguas, gritos como animales, medio, pero bueno, y una autoridad supuestamente con Satanás. Se empiezan a introducir lo que es las emociones a través de los panderos. Cuando vemos que Salmos es un libro poético, si está diciendo alabad con panderos, está hablando de una poesía, está dando algo de alegría, no que vayan a adorar a la iglesia con panderos, eso es lo que no entienden. O que María, cuando salieron de Egipto, adoró con panderos. No tiene nada que ver. Entonces, y ese es el problema. No es solo escritura. Acá importa cualquier cosa, menos las escrituras. Entonces, eso es el pentecostalismo clásico. En 1914 también aparecen los pentecostales que se abre una rama. ¿Quiénes son estos? Los pentecostales unicitarios. Los pentecostales unicitarios, ellos dicen que ya no es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino que es solo Jesús. Entonces bautizan en el nombre de Jesús. Entonces ahí se dividen. Dicen, no, nosotros somos especiales porque bautizamos en el nombre de Jesús. Descubrimos de que Jesús es Dios. Por eso se llaman los solo Jesús. Todo esto en Estados Unidos pasa. Todo esto viene de Estados Unidos. Los mormones, los adventistas, los testigos de Jehová, este movimiento pentecostal, todo viene de Estados Unidos. Cuando vemos que todas las revelaciones y todo viene desde Israel, no vemos que el Señor estableció un lugar geográfico. Bueno, aparecen los pentecostales unicitarios y los trinitarios. Ahí que también entre ellos se odian, Los trinitarios odian a los unicitarios y los unicitarios así, y viceversa, porque se creen que los dos tienen la verdad, y uno peor que el otro están. Bueno, 1960, llegamos acá un poquito, para encontrar lo que son los neopentecostales. ¿Qué es lo que pasa? En el año 1960 comienza el furor de los Beatles, comienza el furor en Estados Unidos también, siempre como una cuna importante, de Estados Unidos como referente, como país potencia, pero en todas partes, porque todo se globalizaba ya en ese momento también, no tanto como ahora, pero había una globalización. ¿Qué es lo que pasaba? Empiezan los Beatles, empieza la euforia, empieza la idolatría por personas, por bandas, por grupos, aparece la batería. La batería creo que fue creada en el año 1940, 50, se tocaba jazz. Con los Beatles y todo el movimiento del rock empiezan a introducirse instrumentos musicales de rock, de conciertos. Bueno, la iglesia, ¿qué quiere? Batería. ¿Qué es lo que pasa? Se horrorizaba la iglesia. ¿Cómo van a tocar con batería? Bueno, hubo todo un problema, todo, pero con el tiempo, hoy es lo más normal que hay en la tierra. Es más, el que no tiene batería, no. Pero eso es lo que pasa, que con el correr del tiempo, con el correr de las modas, el sistema religioso va adquiriendo las cosas del mundo y es lo más normal. Con esto estamos viendo que en el 60 empieza a introducir. ¿Qué se empieza a introducir? En el año 1960 y en toda esa camada, en toda esa década, empiezan a aparecer los hippies. ¿Qué hacían los hippies? Los hippies estaban con una anarquía amorosa, digamos. No eran malos, no estaban en contra de la guerra, pero decíamos, bueno, tenían una anarquía pacifista, lo llamaban. ¿Pero qué significa esto? Que esta anarquía pacifista les daba el pie para drogarse, andaban de un lado para el otro en camioneta, tenían relaciones sexuales todos con todos, habían 3 mujeres con 2 hombres, hijos bastardos por todas partes, andaban de acá para allá, sin futuro, fumando, drogados. Y eso era la cultura hippie que estaba en ese momento.
la iglesia obviamente tiene que traer todo lo que tiene el mundo. ¿Qué es lo que empezó a pasar? Empezaron a entrar en trance como los hippies, empezaban a adorar y querer irse al cielo y empezar a estar como drogados, a levitar, a tener visiones. Aparecen las baterías. Así como tocaban los Beatles, empezaron a tocar en la iglesia. Entonces vemos que todo esto es el neopentecostalismo. Todo esto estamos viendo que a partir de los 70 y cada vez se van introduciendo más cosas. Esta sería la segunda ola, digamos, que empiezan a entrar todo este tipo de herejías a la iglesia. Y después podríamos nombrarla como tercera ola, que ya empieza la doctrina de la prosperidad, los decretos, los cash luna y todos estos herejes esta horda que andan por ahí dando vueltas